Buenas tardes, soy el doctor Ricardo Guzmán Aburto, médico adscrito del Hospital Regional 1 de Octubre del ISSSTE. El día de hoy nos toca el tema de prevención de recaídas en urgencias de salud mental, esto de acuerdo a la guía número 20 del Código Morado de Salud Mental del ISSSTE. Iniciaremos. La prevención de recaídas es un objetivo fundamental del tratamiento de la enfermedad mental. Esto sucede generalmente en enfermedades crónico-degenerativas propias de psiquiatría. Generalmente vamos a tratar en todos los padecimientos vamos a tratar de evitar una recaída dentro del paciente. Sin embargo, como les comentaba, en las enfermedades crónicas como trastorno bipolar o esquizofrenia, incluso también en la depresión puede haber múltiples recaídas de los pacientes, eso debido a múltiples situaciones que van a pasar dentro del ambiente del paciente. Cada recaída es un retroceso en la enfermedad que implica tanto un deterioro cognitivo como un aumento de la posibilidad de reingreso hospitalario. Esto en el ambiente psiquiátrico le hablamos o lo nombramos como fenómeno de puerta giratoria. Esto más adelante vamos a tocar esta situación. También en el paciente, bueno, hay una afectación de la calidad de vida tanto en el paciente como de su familia y el entorno cercano. En estos pacientes, bueno, la mayoría de los pacientes son pacientes en edad productiva, donde llegan a tener desde los 17 años en adelante. En pacientes mucho más jóvenes puede afectar tanto en su vida diaria como en la vida académica, vida laboral. Esto afecta muchísimo el ambiente también a nivel familiar, ya que también los familiares llegan a tener actividades laborales y esto hace que, bueno, debido a las hospitalizaciones se pierda muchísimo tiempo y obviamente también dinero por parte del familiar y del paciente. Hay una alteración de la evolución de la enfermedad, por ejemplo, en los casos de esquizofrenia, mientras los pacientes tengan mucho más recaídas, los siguientes brotes psicóticos, por ejemplo en esquizofrenia, pueden ser de más difícil control. Ajá. Y como habíamos dicho, va a haber un mayor deterioro cognitivo. El número de recaídas es el factor que más se asocia a un peor pronóstico de la enfermedad. Bueno, dentro de los factores de riesgo para las recaídas vamos a encontrar diferentes factores. Obviamente, en cada paciente va a ser diferente de acuerdo a la red de apoyo y las circunstancias que estén alrededor de ellos. Por ejemplo, situaciones de estar bajo estrés, por ejemplo, en pacientes que llegan a tener un trastorno depresivo grave ya con síntomas psicóticos, bueno, situaciones de estrés tanto en el trabajo, económicos, laborales, académicos, puede ser un factor para una recaída. Conflictos con relaciones, por ejemplo, de pareja, relaciones interpersonales o mismos relaciones laborales, ante algún conflicto se pueden agudizar los síntomas. Aquí el más importante, que es el que debemos tener mucho más control y obviamente psicoeducar al paciente, es en que no deje la medicación. Si el paciente deja la medicación de cualquier trastorno que esté vigente, puede haber una recaída. Y eso yo creo que es el mayor porcentaje que vamos a encontrar en casos que llegan a urgencias, donde el paciente se agudiza sus síntomas debido a que ha dejado la medicación. Aquí es un motivo importante para todos los médicos, tanto médicos, psicólogos, trabajadores sociales que de repente nos apoyan en esta situación, es en psicoeducar al paciente y a los familiares. Ajá, sobre la importancia de que no deben de dejar el medicamento y deben de apoyar al paciente en el caso de los cuidadores para que, bueno, evitar una recaída. Enfermedad o muerte de un ser querido, bueno, también una situación que puede ser importante. Muchas veces nos encontramos que de repente el cuidador primario, bueno, es una persona con alguna enfermedad terminal o cuidadores de la tercera edad y bueno, ahí la situación de estrés, la situación del duelo y más aparte, bueno, donde ya nadie se hace cargo a lo mejor del paciente que tiene una enfermedad crónica, por ejemplo esquizofrenia, pues dejan de tomarse el medicamento. Otros factores son los cambios de vida importantes. Bueno, pues también igual cambios de vida, por ejemplo, a nivel acá, laboral, pacientes que de repente, bueno, funcionaban y de repente se llegan a perder el empleo o por ejemplo, que llegan a dejar el trabajo por su edad, el paciente puede tener alguna recaída en algún trastorno depresivo.
Bueno, ¿qué debemos estar alertas ante alguna recaída? Bueno, en cada paciente va a ser diferente y cada uno de ellos va a tener diferentes situaciones y síntomas, pero bueno, una de las situaciones más importantes, sobre todo en el paciente que tiene algún brote, que ha tenido antecedente de algún brote psicótico, es el aumento o disminución de las horas del sueño. Muchas veces, por ejemplo, en el paciente que tiene trastorno bipolar, el paciente tiene una disminución de la necesidad del sueño. Esto, si de repente empezamos a notar en nuestro paciente, en nuestro familiar, que haya una inversión del ciclo vigilia-sueño o que simplemente no pueda dormir durante la mayor parte de la noche y tiene alguna actividad, bueno, es una alerta, ¿no? Para poder llevar al paciente lo más pronto a la unidad médica para que sea valorado. Como les decía, dejar la medicación también es un punto mucho más importante en este aspecto, ¿no? Como cuidadores primarios de un paciente con alguna enfermedad crónica en psiquiatría, tenemos que estar al pendiente de que el paciente se tome el medicamento todos los días. Ajá. Sobre todo los tratamientos vía oral, que es más fácil que el paciente pueda omitir la toma o incluso esconder los medicamentos para después escupirlos. Entonces siempre hay que estar al pendiente sobre los medicamentos en caso del cuidador y trabajar sobre la conciencia de enfermedad del paciente, ¿no? Como médicos y como psicólogos, debemos de estar al pendiente de esta situación de conciencia de enfermedad por parte del paciente. Si el paciente no tiene una conciencia de enfermedad, va a dejar la medicación. Igualmente, inmediatamente al encontrar esta situación o observarla, hay que llevar al paciente para, bueno, ajustar el tratamiento, iniciar también procesos de psicoeducación o, como más adelante vamos a ver, utilizar medicamentos que puedan ser medicamentos de depósito en el caso de pacientes con esquizofrenia. Sentirse nervioso o hostil, muchas veces los pacientes, por ejemplo, con esquizofrenia, llegan a estar muy suspicaces, desconfían de las personas. Cuando empiezan a tener estos síntomas, también son síntomas de alarma para, para, este, eh, para poder iniciar un manejo. El paciente a veces llega a estar irritable, llega a golpear a otras personas, agredir, heteroagresividad hacia otras personas, entonces también es importante manejar esto con el cuidador primario. Sentirse retraído o aislarse socialmente es uno de los síntomas igualmente en esquizofrenia, pero también lo podemos observar en pacientes que tienen depresión, donde el paciente a lo mejor que tiene una depresión empieza a dejar de salir de su habitación, de salir de su casa, evitar hablar con otras personas por esta situación de tristeza o incluso empiezan a tener pensamientos suicidas, entonces hay que tener cuidado. Descuido de la higiene personal, por ejemplo en pacientes que tienen trastorno bipolar, esquizofrenia, llegan a tener esta pérdida de interés en su imagen personal, ¿no? Igual en el trastorno depresivo, el paciente, bueno, ya no quiere arreglarse, ya no quiere bañarse, prefiere estar en pijama todo el día, no salir de su cama, entonces también tenerlo en cuenta. Percibir mayor paranoia, alucinaciones o escuchar voces. Bueno, los síntomas en cuestión de esquizofrenia, síntomas cardinales obviamente son las alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, ideas delirantes de referencia y daño, que la gente le quiere hacer daño, que lo quieren envenenar o que le quieren robar sus pertenencias. Entonces, estos pensamientos fuera de la realidad son también importantes tomarlos en cuenta para llevar al paciente de inmediato a las unidades de salud. Tener un discurso confuso, errores de juicio y de conducta, un lenguaje fuera de la realidad, son un punto importante. Y experimentar un aumento de conductas riesgosas. Bueno, el paciente que empieza a salirse de la casa, que quiere salir de la casa en las madrugadas y se llegan a perder, o que tienen agresividad contra otras personas, son los síntomas de alerta. Bueno, de acuerdo a la guía número 20 de Código Morado, el manejo en urgencias, bueno, debe llevar los siguientes pasos. Inicialmente, bueno, atención al paciente psiquiátricamente descompensado presenta riesgo para sí mismo o los demás. Generalmente son pacientes que llegan, pues atípicamente llegan a veces amarrados, a veces llegan acompañados de policías, de alguna ambulancia y obviamente se reportan que el paciente llega agitado, ¿no? Entonces hay que identificar inmediatamente esta situación, si el paciente viene agitado o no.
Bueno, y posteriormente vamos a seguir esta parte de 3 ejes. Uno, lo importante es la seguridad del usuario. Obviamente el paciente tiene alto riesgo de autolesionarse y lesionar a otras personas. Gestión de riesgos de emergencia, urgencia y desastres. Y una seguridad interna y externa ante la contingencia. Hay que tener estos puntos bien importantes para salvaguardar la integridad tanto del paciente, de sus familiares y igualmente del personal de salud. Eh, Tenemos este código, bueno, donde vamos a tener 3 puntos, dependiendo de cómo se encuentra el paciente dentro de la primera valoración, que va a ser primero, lo vamos a observar, ¿no? Y es grado 1, donde el paciente se puede estar hostil o irritable, donde no amerita mayor situación de sujeción, pero sí el paciente llega a tener alteraciones en su lenguaje, un lenguaje hostil, ajá, y sobre todo, como les decía, el paciente llega a estar suspicaz, desconfía obviamente de la situación y de otras personas que no sean sus familiares. El grado 2, bueno, ya cuando el paciente se encuentra muy agitado, grita, insulta, aunque todavía no llega a golpear, pero sí el paciente hay que tener mucho cuidado y brindarle la seguridad. Como médico de primer contacto, debemos de mantener la seguridad del paciente. Hay veces, hay estrategias que, bueno, de repente dejar la bata a un lado, que es parte de nuestro uniforme, pero por ejemplo, siempre estar nosotros identificados con nuestro gafete donde somos médicos, pero de repente quitarnos la bata puede ayudar a que el paciente esté un poquito confiar más en nosotros. Esa es una estrategia que normalmente llego a ocupar yo y me funciona bien, el paciente se siente menos atacado, ¿no? Y el grado 3, donde obviamente el paciente ya llega a golpear, amenaza. Muchas veces hay que tener cuidado porque de repente llegan los pacientes, se ha observado que ha llegado con objetos punzocortantes que pueden lastimar a alguien, los tienen dentro de la bolsa escondidos, obviamente en el momento de que se sientan agredidos pueden llegar a usarlos. Entonces aquí es tener mucho cuidado, incluso comentarlo al personal de seguridad, estas circunstancias y obviamente hablar con los familiares acerca de qué otras situaciones podrían estar disponibles en ese momento para el paciente, ¿no? Bueno, dentro del código, bueno, se activa posteriormente ya el código morado, generalmente ya el equipo multidisciplinario de estar al tanto de la situación, ¿no? Una técnica de desescalada, obviamente tratar que el paciente vaya disminuyendo esa agresividad o esta agitación psicomotriz y posteriormente las estrategias farmacológicas que ya en otro tema de código morado se han tomado, ¿no? Manejo farmacológico generalmente son medicamentos de intramusculares. Hay otros medicamentos antipsicóticos o algunas benzodiazepinas, sobre todo antipsicóticos que pueden ser de presentación sublingual y dispersable, que generalmente trabajan de inmediato, ¿no? Y finalmente, bueno, si hay alguna situación que requiera una restricción física, bueno, también en el código, en la guía 20 de código morado podemos observar o tenemos un capítulo donde tenemos cómo utilizar la restricción física sin llegar a lastimar al paciente. Bueno, ¿cuáles son las acciones que debemos de tomar? Bueno, personal sanitario, una contención verbal inicialmente. Esto le va a dar mucho más confianza al paciente y vamos a poder establecer un mejor rapport y que el paciente nos tenga confianza y puede disminuir su agitación. Posteriormente, si esto no mejora, bueno, la farmacológica y finalmente la física en caso necesario. La cuestión psicológica, bueno, también el personal de psicología y trabajo social están capacitados para una intervención al usuario y al familiar, ¿no? Hablar, psicoeducar, mantener la calma, brindar igual como les decía, brindar un rapport hacia el paciente y a los familiares para que disminuyan esta agitación y la cuestión de desconfianza. Y bueno, cuando sea trabajo social, un registro del paciente, colaboración de contactos de emergencia. También trabajo social tiene la función bueno, de valorar la situación que está pasando dentro de la familia, bajo qué situaciones está el paciente, para ir descartando factores de riesgo que puedan presentarse. Como ya les habíamos hablado, problemas en la red social primaria, problemas económicos, problemas laborales que pudieran estar generando este brote psicótico o, bueno, en caso de
pacientes que tienen un trastorno depresivo, bueno, la causa por cuál empezó estos síntomas. Eh, Dentro de la guía 20 de Código Morado vamos a encontrar acciones para intervención primaria. Inicialmente, pues sí tenemos de mantener la calma, siempre ante un paciente agitado o con algún, por ejemplo, en trastornos depresivos que llegan a tener intento suicida. Bueno, si nosotros mantenemos la calma, el paciente va a estar mucho más tranquilo. Activar Código Morado, que implica, bueno, pues implica solicitar el apoyo por el personal especializado, psicología, psiquiatría, médicos de urgencias, incluso trabajo social. Mantener siempre una distancia segura del paciente agitado. A la hora de la valoración, si el paciente, bueno, esta parte de identificar el grado de agitación que tiene y posteriormente, bueno, normalmente en el área de psiquiatría siempre nos han enseñado que hay que mantener por lo menos 2 o 3 pasos atrás del paciente en caso de una agitación, siempre estar al tanto de las áreas donde uno puede salir y resguardarse y pedir el apoyo del personal de seguridad. Es importante, como les decía, a veces a mí me funciona mucho la cuestión de retirarme la bata, pero siempre mantenerme con mi gafete, ¿no? Que el paciente sepa que soy personal personal de salud y que estoy ahí para ayudarlo y para generarle esa tranquilidad, ¿no? Presentarse con el paciente, decirle cuál es el motivo que viene, tratar de que no se sienta atacado. Como les decía, bueno, identificar el grado de agitación que llega a tener. Eh, en caso de que solamente está agitado, bueno, podemos a iniciar con algún terapia de contención. Psicología nos puede apoyar en esta situación, pero sobre todo algo verbal, ¿no? Tratar de que el paciente se sienta en un lugar seguro. Cuando ya hay una agitación grado 1, bueno, grado 2, ofrecer contención farmacológica con medicamentos como benzodiazepinas o antipsicóticos. Muchas veces pueden ser medicamentos vía oral, como les decía también, y de manera importante los medicamentos intramusculares que encontramos dentro de la caja de Código Morado. Y si es necesario la contención física con todos los cuidados para vigilar al paciente de acuerdo a la guía 20. Posteriormente, bueno, verificar si el usuario requiere más asistencia. Esto también nos va a apoyar trabajo social y, bueno, los médicos, ¿no? Los médicos, en caso de que el paciente tuviera algún otro padecimiento como diabetes, hipertensión, alguna discapacidad, bueno, ahí nos vamos a apoyar de los médicos de urgencia para descartar alguna otra patología. Y al final, bueno, se finaliza lo del Código Morado, ¿no? Ya cuando el paciente está mucho más tranquilo, puede ser que sea bajo sujeción o solamente con contención farmacológica y determinar la situación por parte del médico especialista. Como les decía, muchos de los fármacos que vamos a llegar a utilizar para evitar recaídas, que es el tema, son medicamentos vía intramuscular, que son antipsicóticos de depósito. Ajá. Este cuadro es importante, bueno, porque por ejemplo aquí nos explica acerca de que, bueno, del 16 al 23% de los pacientes generalmente que tienen esquizofrenia llegan a tener una recaída en un año. Ese es un número alto. Ese es un punto que nos corresponde al médico especialista, sobre todo en el manejo de la conciencia de la enfermedad y la psicoeducación al paciente y a los familiares, para evitar esta recaída. Ajá. Del 53 al 73% de las recaídas si no, es porque no continúan con el tratamiento, y ese es un número muy elevado, ¿no? Esta es una tarea muy importante para nosotros, los médicos psiquiatras, para que esta situación no se repita. Ajá. Los antipsicóticos vía oral e intramusculares de reserva son los medicamentos que podemos utilizar. Ajá. Los antipsicóticos vía oral pues son de fácil uso, pero también obviamente el paciente puede fácilmente dejar de tomarlos, ¿no? Entonces el familiar nos va a ayudar mucho en este aspecto. Ya como habíamos visto en las diapositivas previas,
cuando el paciente empieza a dejar de tomar el medicamento o que empieza a tener estas ideas de no requerir el medicamento, cuando no hay conciencia de enfermedad, el paciente dice, bueno, yo no tengo nada, yo estoy bien, no necesito medicamento. También ahí es importante, ¿no? Empezar a tomar medidas. Hay otros pacientes que, bueno, ante los efectos secundarios, también hay que, como médicos, debemos estar al pendiente de los efectos secundarios de cada antipsicótico que lleguemos a utilizar, porque estos medicamentos a veces llegan a tener efectos secundarios como son síntomas extrapiramidales o un síndrome neuroléptico maligno en un caso mucho más drástico. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta estos efectos porque el paciente obviamente si los llega a tener se va a negar a tomar el medicamento. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado en el manejo de los medicamentos y que el paciente no tenga tantos efectos secundarios y para que tenga una buena aceptación del medicamento. Y el tratamiento de mantenimiento sirve para reducir el riesgo de recaídas. Aquí tenemos unos ejemplos que por ejemplo en el ISSSTE tenemos la risperidona de depósito, que eso es cada 15 días y funciona muy bien con el paciente con psicosis, ¿no? Que era la pipotiacina, que ya está fuera del mercado, todavía se puede encontrar y es de puede controlar muy bien a los pacientes cada mes. El Clopixol, que también se encuentra en el mercado, en el ISSSTE lamentablemente no lo tenemos, pero son antipsicóticos que nos pueden ayudar a controlar al paciente. Hay otros medicamentos, por ejemplo el aloperidol o el decadonato de aloperidol que encontramos en el ISSSTE y la paliperidona, que también es de ayuda en el paciente como medicamento de depósito para evitar una recaída. Estos dos, aloperidol y la paliperidona, los tenemos en el ISSSTE y a veces los efectos secundarios son muy pocos. Una vez atendida la urgencia en salud mental a través de la contención y manejo, se da alta para el seguimiento. Ya que el paciente esté con disminución de estos síntomas y que motivaron el ingreso, bueno, pues se puede dar de alta y obviamente se debe dar un seguimiento. Generalmente debe de ser por el médico especialista, por ejemplo, psiquiatría. Uno de los problemas al egreso hospitalario, bueno, es que el paciente muchas veces es la primera vez que acude y desconoce cómo debe de hacer el seguimiento. Muchas veces el paciente desconoce su unidad de medicina familiar o clínica de medicina familiar. Aquí nos puede apoyar trabajo social en esa área para orientar al paciente a que vaya a su clínica y que sea enviado posteriormente con el especialista. Otro de los problemas es que no hay un seguimiento por parte del paciente o el familiar, por lo que no acuden a su clínica o unidad tratante. No, ahí también es una situación de psicoeducación, ¿no? Hay que hablar con el paciente y con el familiar de que debe de continuar con el tratamiento, ya sea una cuestión de un brote psicótico, alguna enfermedad psicótica o una cuestión de depresión o cualquier enfermedad mental. Creo que hay que educar al familiar para que dé un seguimiento, para que siga yendo con el médico especialista. Y también el problema es que la hospitalización únicamente va a ser ante recaídas. Entonces, debemos de estar al pendiente de esta situación. En el que el paciente, si tiene algún otro padecimiento, pues debe de acudir al médico, no solamente para que se hospitalice, sino también obviamente para sus consultas continuas. Posteriormente, el seguimiento en las unidades médicas. También es importante llegar hasta como parte de salud mental, como parte de una campaña para sensibilizar al paciente, también a las áreas médicas, porque bueno, muchas veces se envían a los pacientes a sus áreas, a sus clínicas, pero no se da el seguimiento. También una dificultad ante el trámite de pases de referencia SM117. O también otro problema es el que las citas llegan a ser muy lejanas para los especialistas y a veces el paciente deja de tomarse el medicamento por esta situación. Entonces, el médico de primer contacto también debe estar capacitado para continuar con el tratamiento y en caso de que hubiera alguna agitación, alguna recaída, pues siempre estar al tanto para poder enviar al paciente de inmediato a las áreas de especialización. Y lo que los que les comentaba, y que es importante que a veces no hay un acercamiento a los equipos de salud mental. Todo el personal, el que esté implicado en esta parte de la atención médica de pacientes, hay que acercarse al área a la salud mental, psiquiatría, psicología,
pues para sacarnos de dudas, ¿no? Para que el manejo al paciente, por ejemplo, con una recaída o solamente en cuestión de seguimiento, pues sea la óptima. Y bueno, al final, la finalidad de la prevención de la recaída, bueno, eso es lo que les comentaba, ¿no? El fenómeno de puerta giratoria, el reducir las hospitalizaciones subrogadas y evitar, bueno, evitar que el paciente regrese. Hay pacientes que llegan hasta regresar a 3 o 4 veces al año a urgencias para una hospitalización. Esto merma mucho la cuestión del paciente, de los familiares y también del el personal de salud, ¿no? Entonces sí hay que evitar este fenómeno de puerta giratoria. Hay que tener un seguimiento estrecho involucrando a la familia. Como les decía, hay que psicoeducar a los familiares para que sepan manejar al paciente, sus medicamentos, las consultas subsecuentes y no hay una recaída. El uso de la telemedicina para llegar a comunidades en donde no hay especialista, bueno, es importante. Actualmente en las áreas de especialidades, aquí en el hospital o en otros hospitales contamos con telemedicina, donde llegamos a dar consultas y sobre todo seguimiento a pacientes que llegan a tener, por ejemplo, esquizofrenia, trastorno bipolar, y darle la seguridad al paciente, ¿no? Que siga tomando el medicamento, y dar medidas de alerta en caso de que hubiera una recaída y acudir inmediatamente a un área donde haya algún especialista. Pero esto, la telemedicina ha funcionado muy bien aquí a nivel ISSSTE. Y lo más importante, evitar el abandono del derechohabiente, ¿no? Esa es una tarea de todos, donde tenemos que apoyar al familiar, al mismo paciente, para que no tenga una recaída. ¿Cuándo vamos a hablar de un éxito en la prevención de la recaída? Cuando el usuario acude a su cita de seguimiento por el especialista. Generalmente, bueno, también es una cuestión difícil en cuestión de número de especialistas que tenemos en salud mental, pero bueno, la idea es de que sea cada 2 o 3 meses que estemos vigilando, sobre todo estos pacientes que llegan a tener un alto riesgo de recaída, ¿no? Entonces, a veces se prolonga más, pero bueno, yo creo que tenemos que ser muy analíticos en el paciente que realmente necesita verlo cada mes, cada 2 meses, máximo cada 3 meses, pues hacer un espacio en la agenda para poder vigilar al paciente y evitar algún problema de recaída. Y supervisión por parte del especialista logrando adherencia al tratamiento. Aquí también es lo que les comentaba, psicoeducar, de repente elegir los mejores tratamientos o individualizar el tratamiento de cada paciente para evitar efectos secundarios que pudieran hacer que el paciente se aleje del medicamento. Ajá. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado en el manejo de ellos y que al final puedan hacer su vida habitual lo más normal posible. Ese es el plan, ¿no? Que puedan integrarse a su ambiente familiar, social, laboral, ajá, tanto en el paciente como psicótico como el paciente que llega a tener depresiones continuas, episodios de ansiedad. Hay que tratar de que el paciente se integre lo más normalmente a su ambiente. Bueno, esto es todo en cuestión de las estrategias de prevención de recaídas. Muchas gracias. Este es mi número de contacto. Buenas tardes.